Las festividades de Corpus Christi y los diablos danzantes de Tarmas. Venezuela. Las festividades a Corpus Christi se celebran el jueves del 60º día después del domingo de Pascua de Resurrección y fue instituida por mandato de nuestro Señor Jesucristo en el año 1.261 de nuestra era, como subtranstanciación de su cuerpo y del templo, en la cual la Iglesia Católica Cristiana lo celebra a través de la institución de la Eucaristía. Las historias más antiguas que se conocen en Venezuela, sobre la festividad de Corpus Christi, se refieren a las que se establecieron en Caracas a partir de 1.594. En donde salían las figuras de grandes dragones, gigantes y diablillos, los cuales eran dirigidos por los alcaldes ordinarios y sus respectivos regidores. El contador Baltasar de Escobedo y el tesorero Bernabé de Oñate realizaron procesiones con danzas de mulatas y negras en el año 1.619. Igualmente se hacían danzas de indias que fueron parte de los repartimientos y encomiendas que existían para la época colonial, pero es a partir del 3 de abril del año 1.624. Cuando los alcaldes y regidores le dieron oficialmente comienzo a las danzas de los artesanos y pulperos, las cuales se hacían bajo la figura de la comedia, dándole de esa manera fuerza a las danzas de los diablos en todas las regiones del centro de la antigua gobernación de Venezuela. Las fiestas de Corpus Christi, desde los tiempos más remotos de su aparición como festividad popular, fue conocida como la fiesta de la sangre de Cristo o del cuerpo del Señor, Corpus Domini. Los viejos ancianos tarmeños en sus tertulias que daban en la plazuela de su pueblo natal, Tarmas. Sobre esta festividad les contaron a sus descendientes lo siguiente. Antiguamente, la cofradía o hermandad del Santísimo Sacramento del altar en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria de Tarmas, como en las otras existentes en otros lugares del país y que en la mayoría de los casos estaban dirigidas por los mayordomos y sus consortes. Ellos tenían que costear las candelas o la continua luz de las lámparas, las fiestas y octavita en los tiempos de Corpus Christi. También señalaban que originariamente estas fiestas fueron realizadas por los indígenas del pueblo, quienes fueron incluidos en la cofradía antes mencionada. No hay que olvidar por nada del mundo, que los naturales de estas tierras fueron extrañamente cristianizados en la religión católica, donde los instruyeron y educaron para que a través de los tiempos fueran unos vulgares esclavizados, al igual que sus descendientes. En nuestro ancestral pueblo se puede observar el vasallaje en esa dirección, donde los descendientes de los primeros conquistadores pasaron a ser casta dominante y más luego clase dominante, siendo hoy en día algunos de ellos miembros de la burguesía baja nacional. La desfachatez de lo sucedido desde esos lejanos tiempos hasta el presente fue cuando a nuestros ancestrales abuelos y abuelas les reconocieron solamente algunos privilegios después de su muerte física, y que en los libros de entierros o de funciones que existen en la actual iglesia del pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de Tarmas y de otros pueblos del centro de Venezuela, se tradujo a proposición de algún oligarca o godó con algún poder religioso, económico, político o militar, dándoles un entierro cantado y suntuoso, incluyendo las vigilias y misas de cuerpo presente y las honras al tercer día, siempre bajo el control de algún renombrado hacendado de la zona. La primera fase de esas fiestas populares y religiosas desaparece a partir del año 1.781. Ya que los mayordomos de las iglesias consideraron que las grandes lluvias que se habían desatado en ese año acabaron con las figuras que se encontraban guardadas en algún recinto del ayuntamiento capitalino. Hay que destacar que las personas llegaron a pensar que la festividad como tal no eran reverentes, ni tenían aspectos ritualísticos, ni litúrgico alguno. Finalmente, decidieron que fueran muy agradables y se les agregó música con tambores, violines, violón, bajón, trompetas, clarinetes, flautas, entre otros. Las manifestaciones culturales de Corpus Christi y los diablos danzantes del pueblo de Tarmas tienen marcados orígenes indígenas, españoles y africanos. Sobre el mundo aborigen está relacionada con las fiestas mayas quiche de la Xibalbá-Oc, donde los demonios bajaban a las profundidades de la tierra o de los abismos mismos, pidiendo perdón y deseos de regresar al paraíso terrenal, donde visualizamos la lucha entre Unapú, que es el sol, e Izbalanque, que representa a la luna, en contra de Xibalbá, que va más allá de la oscuridad misma y a los submundos de la realidad constante. Es la representación judeocristiana de la gran lucha que hubo en el tercer cielo y que se tradujo en la gran rebelión que se presentó ante D-S, cuyas figuras principales fueron los arcángeles Lucifer o Luz Bella y Samael. El pensador Goethe, sobre los orígenes de las cosas, en una ocasión señaló lo siguiente: les presento el aire, el fuego y la tierra como bellas princesas. En la naturaleza todo toma un profundo sentido. Nosotros inventaríamos caminos entre las estrellas y hablaríamos de grandes espíritus que nosotros ahí encontraríamos. En relación a los orígenes hispánicos de esta ceremonia, podemos destacar que las festividades de los diablos danzantes en España tuvieron influencias orientales y arábigas,
producto de la invasión árabe musulmana que Gil Baltaré hizo a España en el año 711 de nuestra era, donde se mantuvieron por casi 800 años, hasta que fueron expulsados por los reyes católicos, conjuntamente con los judíos sefardíes en 1492, a quienes arbitrariamente llamaron marranos, despojándolos de sus bienes, propiedades comerciales y mercantiles para ponerlos en diáspora hacia Marruecos, Holanda, Bélgica y Alemania. Cuando los sefardíes fueron los que le dieron gentilicio y patronímico a los españoles y portugueses a través de su tierra ancestral, Separa, actual península ibérica. Estas festividades llegaron a Venezuela a través de las Islas Canarias en el siglo XVI. Primeramente fueron conocidas en el pueblo de Santa Ana de Coro, llegando en tiempos Don Juan de Pimentel, gobernador de la provincia de Venezuela en 1578. Desde esa época fue cuando en la región central del país se comenzó a conocer la presencia de los diablos danzantes en tiempos de Corpus Christi. Es casi probable que estas tradiciones culturales hayan llegado al pueblo de Tarmas a mediados del siglo XVII. Hay datos importantes sobre la realización de estas fiestas de Corpus en la ciudad de Santiago de León de Caracas, donde el obispo Diego de Baños y Sotomayor prohibió la participación de las mujeres negras y mulatas en los bailes que se hacían en esas festividades, las cuales se realizaban en el momento en que se hacían las procesiones, ya que al ver las danzas excitantes y de gran atracción femenina que sucedieron en 1687 y que fueron consideradas como graves ofensas al Dios de la Iglesia Católica y de los hispánicos invasores y esclavistas de oficio en estas tierras de la creación terrenal. Las mismas fueron prohibidas por el capitán general Pedro Carbonell Vigo Pinto y Correa, quien alegó que las danzas eran algo bochornosas e iban en contra de la moral pública. La cultora popular John Erling Roquelina Morales Kienzler visitó en su casa a la señora Epifanía Mayora el jueves 6 de mayo del 2005 y a las 10 horas de la mañana de ese memorable día, sosteniendo una conversación agradable y amena con tan afamada hacedora de cultura de la negritud tarmeña, donde obtuvo la siguiente información. Señora Epifanía, en la danza de los diablos hoy en día en el pueblo de Tarmas, se nota que sus ejecutores no complementan sus rituales, sino que solo se mueven en el contexto de la danza. ¿Qué opina usted sobre eso al respecto, señora Epifanía? Y la señora Epifanía Mayora le contestó con estas sapientes palabras. John Erling, tú eres una delegada de la negritud o negridad tarmeña, conjuntamente conmigo, ya que ambas hemos representado a nuestro pueblo en los eventos que sobre los afrodescendientes se han dado en el centro del país y te diré, mijita, estas palabras. Sobre la pregunta que me has hecho en este momento y que espero la registren con gran conocimiento y como te la estoy narrando, porque a lo mejor me queda muy poco tiempo de vida terrenal en mi tierra querida, Tarmas. En verdad, no sé qué es lo que hacen los diablos danzantes ahora, pero lo que sí paso a creer es que no están cumpliendo con el acto devocional o ritualístico y eso es muy grave, y si se quiere muy preocupante para todos, ya que las máscaras con los cachos en tiempos de Corpus Christi reflejan los demonios que hay dentro de cada una de las personas que actúan en esos actos devocionales o festivos. En verdad, sobre esa fase de la danza de los diablos de Tarmas tendría que hablar con la joven Neida Napolitano, nieta de mis viejas amigas Genara Bello, ya difunta, y María Benítez León, quien sí es una clara y manifiesta conocedora de nuestra identidad cultural. Ciertamente, yo no sé si están organizados en cofradía o en una sociedad de diablos. Pero, lo que sí te puedo decir con base y conocimiento heredado de mis antepasados, es que los miembros o llamados diablos danzantes de Tarmas, para su propia protección en aquellos tiempos, realizaban un novenario de rosarios que se hacían de miércoles a miércoles y a partir de las 6 horas de la tarde, los cuales eran oficiados al Santísimo Sacramento del altar. Fíjate, John Erling, una cosa. Cada uno de ellos tenían que llevar encima un pequeño puñal en forma de cruz, el cual tenía que estar consagrado por el cura en la iglesia del pueblo, ya que él es el único que está entronizado en la orden de Melquisedec, y a su vez sirve como protección a cada uno de los participantes en dicha festividad, debido a que San Miguel Arcángel con esa arma peleó contra el demonio hasta vencerlo. Recuerda siempre que Satanás también es un espíritu con inmenso poder y él se manifiesta en contra de la creación divina. En este caso específico me refiero al hombre y a la mujer como un todo. Entonces, esto nos indica que D-S viene con su inmenso poder a poner orden en su creación, revelándonos que entre el bien y el mal debemos aprender a ser justos para que pueda haber libertad, igualdad y justicia social en todos nosotros. Esos son los motivos para que se haga el rosario devocional y de protección a todos los integrantes de esa actividad, y que también se traduce en las personas que viven en nuestro pueblo. Por eso concluye el día miércoles, previo al día jueves, que es cuando se realizan las festividades en conmemoración al Santísimo Sacramento del altar en el día de Corpus Christi y en donde los diablos danzantes del pueblo de Tarma se postran como acto de sumisión ante su propio
creador y dador de vida. El puñal en forma de cruz nos señala viejos preceptos faraónicos en el Egipto milenario, el cual simbolizaba en aquellos ancestrales tiempos en que el faraón en representación de Osiris llevaba en sus manos la cruz ansada, quien dirigiéndose a su pueblo en aquellos remotos tiempos, le señaló estas palabras: tengo poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre el alto y bajo Egipto, sobre los cielos y sobre la tierra. Otro de los mecanismos de protección que se deben manejar en estos casos son los escapularios que deben llevar siempre consigo cada uno de los diablos danzantes, los cuales tienen que estar bendecidos por el sacerdote. Cada diablo danzante de Tarmas está en la sagrada obligación de guardar el escapulario bendecido frente a sus pechos, como mecanismo de protección ante cualquier eventualidad que se presente con el maligno antes o en la festividad de Corpus Christi, ya que en el pecho es donde está el corazón de cada uno de ellos y de allí emanan los fluidos de sangre como pacto del amor y la alianza eterna, para que el alma y el espíritu estén en constante paz y armonía en ese glorioso día de nuestra memoria festiva. Cada diablo danzante de Tarmas tiene que rezar un Padre Nuestro antes de danzar el día jueves de Corpus Christi, como acto de sumisión no solo de los ángeles caídos, sino de nosotros también ante nuestro propio Creador. D-S. Otro dato curioso es que a mí siempre me informaron mis padres y abuelos, que los diablos danzantes no entraban al interior de la iglesia, ya que ellos se ubican en el atrio del templo y cuando el sacerdote levanta el Santísimo Sacramento del altar, que no es otro que Jesús sacramentado. Entonces, los diablos ataviados en sus vestimentas y vistosas máscaras, al sonido del ritmo que ejecutaba el cajero con su tambor, se volteaban y salían corriendo hacia la plazoleta del pueblo. Ellos en realidad no podían darle la cara al Santísimo Sacramento del altar, ya que en los tiempos en que el sol dejó de brillar hace miles de años atrás, los ángeles y sus cortes de guerreros y legiones se rebelaron bajo la conducción de Lucifer en el tercer cielo, y hay quienes dicen y aseguran que fue en el quinto cielo. Eso pasó allá arriba y ahora sigue pasando aquí abajo entre nosotros en los actuales momentos, y eso quiere decir en nuestro espíritu mágico religioso, que nuestra mente, más no es enteramente olvido, que algo pasó y así lo recordamos. En nuestras sienes per secula seculorum, desde muy niña supe que esos diablos existieron por estas tierras y que el padre del afrodescendiente Pablo Benítez González, y hasta él mismo fueron los jefes de esa cofradía, ya que ellos se desempeñaron aquí como mayordomos de fábrica de la iglesia y de esa manera fue como lo trasladaron a los demás miembros de su familia, quienes en parte aún mantienen la actividad de Corpus Christi en nuestro antiguo pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de Tarmas. Estas festividades generan anécdotas e historias populares, y una de ellas es esta historia. Hace mucho tiempo en este pueblo de Tarmas, hubo un comisario llamado José Ángel Rangel, a quien en uno de esos caminos aledaños al pueblo y en una de esas bajadas misteriosas que había por ahí, le salió el mismísimo diablo en persona, preguntándole a ese extraño viajero que pasaba a su lado con la cara cubierta con un sombrero de cogollo y ataviado uno de sus hombros con una nauseabunda colcha, lo siguiente: compañero, ¿pa dónde va usted, con ese saco tan grande y hondo? Y el viajero desconocido, errante en su caballo negro, le respondió con un verso, que tenía buen ritmo y prosa, bajo estas letras: amigo, este es un saco pesado, de refranes que le llevo a las mujeres de Tarmas. Y como el viejo tarmeño José Ángel Rangel llevaba su escapulario bendito colocado en su pecho y su cruz en forma de puñal en su mano derecha, al darse cuenta de quién era el viajero desconocido, persignándose y elevando su mirada y sus brazos al Altísimo en el cielo, exclamó estas palabras: Ave María Purísima. El viajero desconocido, notando el miedo que le experimentó José Ángel Rangel en esos instantes, lo ripostó con este verso: José Ángel, no me lo llevo a usted ahora, porque llevas ese escapulario y esa cruz. Yo recuerdo muy bien a José Ángel Rangel, ya que su mujer era la señora Crescencia. Otro detalle que he observado con mucho detenimiento es que los diablos de ahora no hacen promesas, ni devoción alguna. Yo creo que no están organizados ni en sociedad, ni en cofradía alguna, y eso es muy peligroso para ellos, ya que de esa manera están a merced de las fuerzas del mal. Fíjate, que nosotros en el pueblo de Tarmas, cuando veíamos a un negro clarito, decíamos estas palabras: uy, ese es un negro colorado. Los miembros del equipo local de investigación integrados por José David Márquez, Josué Narváez Hugueto y Yailet Andreina Morales Kienzler le hicieron la siguiente pregunta al señor Nicanor León Mayora sobre las festividades en conmemoración a Corpus Christi y los diablos danzantes de Tarmas. ¿Podría usted decirnos dónde están los orígenes de la fiesta de Corpus Christi en el centro de Venezuela, señor Nicanor? Bueno, mis antepasados contaban que en los tiempos de los esclavizados en estas tierras tarmeñas, las fiestas de Corpus Christi se hacían con la mayor solemnidad posible,
ya que la feligresía bien fueran negros, blancos e indios y con las mezclas de los mismos veneraban y le rendían honra y culto al augusto y soberano Santísimo Sacramento del altar. Ciertamente, ellos decían que por allá por el año 1687, si más no recuerdo, obligaron a los fieles en todas las capillas, iglesias y parroquias a realizar dichas festividades bajo el mayor rigor posible, donde los jerarcas católicos trataron de quitarle a las fiestas el espíritu mágico religioso de la afroindianidad, haciendo ver esos bichos ensotanados del pasado, donde dichas festividades estaban impregnadas de bailes y danzas paganas al respecto, cosa que no era así, ya que ellos, para eliminar toda presencia de resistencia a su cultura de dominación, se valieron del santo oficio de la Inquisición, algo así como hoy actúan los cuerpos policiales en nuestro país, donde torturan hasta matar. La Iglesia Católica fue la que inventó esos extraños tormentos y luego los trajo a estas tierras benditas de Dios. ¿Qué elementos del pasado aún se conservan en la festividad de Corpus Christi, señor Nicanor? Yo creo que hemos conservado todavía el gusto por adornar las calles y la iglesia, como los portales por donde va a pasar el Santísimo Sacramento del altar en manos del sacerdote bajo palio, con la diferencia de que ahora solo participan algunas familias que se autocreen dueñas de las festividades, y eso también es una realidad en nuestro pueblo. Mejor dicho, una gran verdad. Sobre esas cosas no hay una planificación donde participe todo el vulgo. Otro de los detalles importantes es que en esta fiesta no participan con sus respectivos estandartes en las procesiones las demás sociedades religiosas del pueblo en ese día. Eso de verdad se perdió aquí en el pueblo de Tarmas. Como dije anteriormente, cada actividad religiosa o popular están en manos de algunas extrañas familias del pueblo y no de la comunidad en su conjunto. Y esos son los riesgos que se corren en la pérdida de nuestras tradiciones y costumbres, historia e identidad cultural, cuando pasan esas cosas de esa manera. También es cierto que hoy se invitan a esos eventos a las autoridades, tanto policiales como políticas, ya que están inmersas dentro de la mayor religiosidad posible. Pero, a veces se nota que obvian a algunos sectores organizados del pueblo, indicándonos que nos estamos hermanados en comunidad, dificultando nuestro crecimiento dentro de lo que comúnmente llamamos sociedad. Las procesiones antiguamente se hacían en horas de la tarde, ahora se hacen en horas de la mañana y eso cambia todo el aspecto ritualístico que antes hacían nuestros antepasados. He allí la pérdida de identidad y de valores. A veces observamos cantos de fulías en las estaciones, pero es que antiguamente las danzas y bailes fueron prohibidas por los obispos, gobernadores y capitanes generales, llegándose a la insensatez de que las mujeres no salieran en las procesiones. Hablaban esos señores y señoras de las clases dominantes con términos de decencia pública, cuando ellos fueron y han sido unos perversos, explotadores y asesinos. Eso está escrito en nuestras memorias para siempre y que nunca podremos olvidar. Jamás. ¿Cómo olvidar los atropellos que ellos cometieron en contra de nuestros antepasados indios y africanos? Esos señores del ayer llegaron inclusive a decirles a nuestras afroascendientes que no podían llevar en sus cabezas las pañoletas que usaban y que en aquellos tiempos llamaban monteras, ya que sobre ellas se montaban las tinajas de agua y los alijos de leñas. Inclusive, ellos llegaron hasta amenazarlos con la excomunión y eso era grave, ya que te excluían de toda vida comunitaria o te execraban del medio donde había nacido y te habías criado. Eso lo hacía la Iglesia y sus allegados, los tierracogientes y latifundistas, en esos duros días del esclavismo irreverente en contra del ser humano y que llegó a suceder en el pueblo de Tarmas hasta las primeras décadas del siglo XX. ¿Cuál es el significado que tienen los diablos danzantes, señor Nicanor? Corpus Christi no es una sociedad, es prácticamente una cooperación de la comunidad, como decíamos antes. Yo lo conocí y lo sigo conociendo, y allí siempre estuvo el Santísimo Sacramento del altar. Cuando yo conocí al señor Pablo Benítez González, quien era mayordomo de fábrica de la iglesia parroquial del pueblo de Tarmas y era el padre de la señora Petra Benítez Mayora y de sus hermanos Martín, Venancio, Valentina y Anita Benítez Mayora, y los que ya murieron. Él era presidente de Corpus Christi y a la misma vez fue su secretario y tesorero. Él era de todo y en vez de ser una sociedad era una familia, quienes recogían 2 bolívares y 1 real para cooperar con dichas festividades. Eso quedó en manos de Martín Benítez Mayora, a quien Dios le dé mucha salud y vida, una vez que murió su padre el señor Pablo Benítez González, y de su hija Petra Benítez Mayora, cuya festividad todavía está aún en manos de ella. Yo en mi vida no he conocido otros directivos que no sean ellos mismos. Si me van a preguntar sobre las fiestas de Corpus Christi, les diré que eso de diablos danzantes no habían en mi infancia, no los conocí. De los diablos de Yare, les diré que hace como 20 años más o menos, estuvieron por aquí, y yo creo que a partir de esa fecha es que se celebran las danzas de los diablos aquí en Tarmas.
Sé que en la procesión van los diablos haciendo lo mismo que hacen los diablos allá en Yare. En el día de Corpus Christi teníamos que llevar a los muchachos a recoger palmas de monte para ponerlas en las calles por los dos lados, ya que por el centro pasaba la procesión, yendo el sacerdote adelante bajo palio con el Santísimo Sacramento y después había que apartar el monte. Menos mal que las calles en esos tiempos eran de tierra y hoy son de concreto. Sin embargo, yo creo que ustedes recuerdan que siempre le ponen palma y ramas de monte, ya que en el cementerio había muchas de esas palmas que llaman guacamaya. Esa es una planta morada y es una palma muy bonita, y era monte como el guayabito. ¿Nos puede decir cuál es el significado que tienen los altares en el día de Corpus Christi, señor Nicanor? Bueno, mira, de esa época te puedo decir que en ese día se hacían 5 altares. El primer altar lo hacían en la calle de las Flores, en el frente del negocio llamado María Dale Paleta. El otro altar lo colocaban dando la vuelta en toda la curva, donde hoy está mi casa. El tercer altar era colocado en la casa de los Benítez en la calle de abajo. El cuarto altar era levantado en toda la esquina en donde se encuentra la casa de Humberto Kienzler izquierdo. Y el quinto altar era erigido en todo el frente de la casa de la difunta Magdalena Hidalgo Arias. Ahora como que han hecho 2 altares más, uno donde está la Virgen, entre la subida al Calvario y la entrada hacia el cementerio, y el otro altar es hecho allá en la curva que va al Tiesto. Ciertamente, en aquellos años se hacían solo 5 altares, los cuales eran hechos por 4 o 5 vecinos más cercanos a esos sitios, quienes colaboraban con lo que se necesitaban para su colocación en esos sitios. Las familias colaboraban con la realización de esta festividad, como la familia de Elena, al igual que la familia de Use y los Bello, como todas las que estaban viviendo por los lados de Plaza Bolívar del pueblo de Tarmas. Y abajo en toda la curva estaba la familia de la señora Felicia Oropesa. De igual manera lo hacían Ángela Domínguez, la familia Tortosa bajo la conducción de María Aleja, Tortosa Corro, los Saya y los Benítez. Aquí, en la escuela era Isabel León, quien era la mamá de Sago Benítez León, como todas las familias que estaban cerca de la casa de la señora Magdalena Hidalgo Arias. Eso era en la parte de arriba del pueblo. El jueves de Corpus Christi se tocaba tambor. Una vez concluida la festividad religiosa, si no se paraban los tambores, porque el tambor como ritmo es una terapia, es un arte y así lo creo yo, ya que cada golpe incide en cada parte del cuerpo y de lo poco que sé de música. Puedo decir que la vibración de los tambores es en re y para finalizar, les diré que el tambor está vinculado a la vida en todas las culturas existentes en el planeta Tierra. Y me despido con estas palabras dichas por los indígenas de Tarmas en la época de su resistencia en contra del poderío español. De ellos también yo desciendo, y ante sus adversidades tan iguales a las que sufrimos hoy contra un imperio tan poderoso como los Estados Unidos de América. Estados Unidos, yo recuerdo sus palabras, que son propias de mis antepasados. Basabara Naná Guaira. Nosotros, en la lucha venceremos. Muchachos, quiero decirles que toda la vida he vivido aquí en el pueblo de Tarmas. Yo tengo 77 años de lleno viviendo en este lugar, a pesar de que tengo 78 años de edad. Mis abuelos me dijeron que cuando cumplí 1 año de edad comencé a caminar y yo creo que puedo vivir unos 78 años más. Los investigadores locales Marina Carapaica González, Manuel Felipe Carapaica González y Celestino Martínez entrevistaron a don Julio Bello Capote sobre las festividades de Corpus Christi, en donde la investigadora Alida Marina Carapaica González le hizo la siguiente pregunta. ¿En qué fecha se celebran las fiestas de Corpus Christi, don Julio? En relación a la pregunta hecha sobre la festividad de Corpus Christi, tan honorable anciano nos dio la siguiente respuesta. Esta festividad se celebra en la segunda semana o en el segundo jueves del mes de junio de cada año. Es una festividad religiosa y significa que es la institución de la Eucaristía, donde se realizan visitas a los altares por las calles, y estos altares van vestidos de rojo. Esta celebración es acompañada por el sacerdote debajo de palio y la custodia del Santísimo Sacramento del altar. Yo desde mi juventud he pertenecido a la Sociedad del Santísimo. Los investigadores locales de Carayaca, en ese caso Marina Carapaica González, Manuel Felipe Carapaica González y Celestino Martínez entrevistaron al señor Agustín Peinate el día 20/05/2.005, haciéndosele la siguiente pregunta. ¿Qué sabe usted sobre las festividades de Corpus Christi, señor Agustín? Respondiendo bajo estas palabras. En relación a la festividad de Corpus Christi, la misma se celebra en los días del mes de junio y tiene sus orígenes en el Edo. Miranda, desde los tiempos de la Guerra de la Independencia, teniendo vínculo con los diablos danzantes de Yare. En Carayaca se celebraba religiosamente y la misa es cantada por los jóvenes diablos danzantes de Tarmas,
años 80 del siglo XX. En la visita que le hicieron a la señora Epifanía Mayora en su casa de habitación, la investigadora local Luisa Navarro Pedrón le realizó la siguiente pregunta: ¿qué sabe usted de la presencia de esos diablos en España, Venezuela y en especial en el pueblo de Tarmas, señora Epifanía? Yo les oí decir hace muchos años atrás a algunos ancianos del pueblo, que en la ciudad de Toledo en España hicieron una buena fiesta de Corpus Christi a comienzos del siglo XIII, en donde participaron los príncipes, señores feudales, artesanos y comerciantes. Ciertamente, allí como aquí hay personajes que encierran grandes cosas y ese es el motivo por el cual se hacen esas danzas de diablos ante el Santísimo Sacramento, ya que los diablos representan a los pueblos, pero como esa fiesta era hecha por los poderosos, desde entonces hemos estado sometidos a los designios de la Iglesia y del Dios que ellos predicaban y aún predican en estos tiempos, como de quienes tuvieron el control del poder político y económico ayer y ahora en el presente tratan de continuar con sus avatares y deseos de explotación. Puedes verlo en las estaciones que se hacen. Allí se ve la gran diferencia entre los que ostentan comodidades y buenas formas de vida mundana y pagana, y los que en el vulgo nada tienen. Los que tienen algo de plata y riqueza son muy pocos partícipes de las fiestas paganas a la Santísima Cruz de Mayo, ya que esta última actividad sí es liberadora, porque en ella está manifiesta la humildad, la caridad, la solidaridad y la fraternidad por parte de quienes históricamente hemos sido golpeados por los que más tienen a través de la historia misma. Sí, vale. La Iglesia Católica Romana a veces no ha visto bien esas cosas, ya que los pueblos toman dichas festividades como una acción liberadora ante los fuetes de aquellos que explotaban en las haciendas, como los fueron mis antepasados africanos. Allí es cuando la fe se torna liberadora de todos nuestros yugos y nos pone a pensar a través de la razón, y a eso hay que tenerle miedo de verdad. Ciertamente, según el señor Sebastián Kienzler Tortosa, en el día de Corpus Christi en el pueblo de Tarmas se bailaba la danza de los diablos danzantes de Tarmas. Él decía que había oído de su padre Manuel Modesto Kienzler Belsinge, que esa festividad existió en este ancestral pueblo del litoral central desde tiempos muy antiguos. Según sus palabras y de acuerdo a la entrevista, y a la recopilación histórica que hizo el historiador popular León Manuel Morales en 1.984, al antes mencionado hacedor de cultura y campesino Sebastián Kienzler Tortosa, hoy difunto, y que fue lo que permitió que se recuperaron estas festividades a comienzos de la década de los años 80 del siglo pasado, señaló estas palabras a la pregunta que en esa ocasión se le hizo: ¿cómo eran las fiestas de Corpus Christi y la danza de los diablos danzantes de Tarmas, desde que usted tiene uso de razón, señor Sebastián? En el día de Corpus Christi en el pueblo de Tarmas se bailaba la danza de los diablos danzantes, el cual era un baile muy antiguo y viejísimo. Realmente, yo no conocí ese baile y quien realmente conoció esas danzas fue nuestro amigo Pablo Benítez González, hoy en día difunto. Pablo Benítez González nos contaba de que había un indio llamado Jesús Tortosa, quien de paso fue el que vendió las adjuntas y formaba parte de la tortosera de Tarmas. Él fue el capataz de los diablos danzantes en este pueblo y tocaba la caja para que los diablos danzaran en su día. Pablo nunca me dijo cómo bailaban ni qué ropa usaban, ni cómo eran sus caretas. Lo único que recuerdo fue que un día me dijo estas palabras: los diablos danzantes de Tarmas entraban a la iglesia a oír misa en el día de Corpus, unos se sentaban en los bancos y otros se quedaban parados oyendo la misa. Pero, cuando el padre se estaba acomodando para alzar la copa de vino con el fin de echarse el palo, indicando que era la sangre de Cristo, entonces los diablos con sus bellas vestimentas a la orden del capataz, iban saliendo de la iglesia y se apostaban a la salida de la misma en la plazoleta del pueblo, hoy Plaza Bolívar. Allí se quedaban parados hasta que terminara la misa. Al terminar el oficio religioso comenzaba la danza de los diablos danzantes de Tarmas. Los ancianos contaban que era una belleza ver a esa gente del ayer disfrutar de un baile tan exquisito y rico en belleza espiritual. Estas danzas desaparecieron porque murió el cajero o capataz, quien era la cabeza de esa cofradía o hermandad, como también murieron las personas que integraban esos bailes y así sucesivamente fueron muriendo todos los miembros de ese grupo. También se acabaron las danzas debido a las reclutas para el servicio militar que hacían los comisarios del pueblo de Tarmas y de los pueblos cercanos, donde se llevaban a nuestros muchachos y después no se sabía si regresaban. Todos esos bailes, danzas y juegos desaparecieron porque más nadie se esmeró en continuar con esas cosas bellas de nuestro pueblo. Cuando todo era viejo era cuando era bueno, ahora nada sirve. En relación a este tema, los diablos entraban a la iglesia del pueblo en tiempos de Corpus Christi y cuando el sacerdote levantaba el Santísimo Sacramento, ellos daban grandes alaridos y de inmediato se postraban e iban saliendo de la iglesia y luego se colocaban en la plazoleta del pueblo. Al parecer uno de los personajes importantes en la ejecución de dicha actividad fue el indígena Jesús Tortosa,
quien tocaba la tambora o caja a finales del siglo XIX. Con el correr del tiempo dicha festividad se fue diluyendo, quedando solamente la elaboración de los altares que tesoneramente se han mantenido hasta nuestros días, donde las familias del pueblo actúan armónica y colectivamente en su ejecución y realización. En ese día los niños del pueblo hacen su primera comunión, actividad religiosa que es muy vistosa y tradicional en Tarmas. El día 2 de octubre del año por concluir, la investigadora local Alida Marina Carapaica González entrevistó en el pueblo de Tarmas al hacedor de cultura y octogenario Santa María Tortosa, popularmente conocido como Santana, quien en relación a la desaparición de la festividad de los Diablos Danzantes de Tarmas respondió lo siguiente: ¿Qué nos puede usted hablar sobre la casi desaparecida danza de los Diablos Danzantes de Tarmas en los tiempos de Corpus Christi, señor Santana? Bueno, la gente hacían sus caretas con unos cachos hacia arriba, algunas eran pintadas de blanco y luego decían: allí está el diablo, y cuando pintaban las caretas de negro exteriorizaban estas palabras: ¡ay! Sí hay diablos negros. Los diablos bailaban en el día de Corpus Christi y el que tocaba la caja era el indio Jesús Tortosa. Ahora yo no veo salir a esos diablos, aun cuando sé que hay una muchacha por allí que los viste muy bonitos, pero de eso no pasan, vale, porque en aquellos tiempos la gente era muy buena y humilde, y con cualquier cosa hacían una fiesta, se bailaba y se gozaba, y en verdad disfrutábamos de nuestras cosas, bebíamos y comíamos, y no molestábamos a nadie. Ahora las cosas no son así. Ahora esas fiestas las hacen para que disfruten otras personas que no son del pueblo. Esas fiestas de ahora no son del pueblo. Esa es la mismita verdad. Quiero decir que hace muchos años atrás hubo un muchacho que les quitaba a los demás muchachos las camisas. Pero, de pronto escuchamos un tremendo grito que venía desde la quebrada de Curiana. Ese era el mismito diablo Vale, que se estaba haciendo presente en las fiestas de Corpus Christi. En otro momento se apareció el diablo y desde que llegó él al pueblo de Tarma se oía un tambor bien sabroso y muy bien tocado, en donde todos bailaban al ritmo de sus tocadores y cantadoras. Pero, momentos después se apareció un cura con un frasco de agua bendita en sus manos en el pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de Tarmas, lanzándosela al cuerpo del demonio y éste salió corriendo pegando tremendos alaridos. Sin embargo, el cura le dijo a la gente: el diablo vino y ustedes no se dieron cuenta. Las festividades de Corpus Christi se realizan en fechas acordes con el último jueves. Después del Jueves Santo siempre han sido fiestas muy vistosas y rumbosas, tanto en lo religioso como en lo pagano. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.